Buenos días, mi nombre es Estefanía Aguilar Cepeda, estudio en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Los Mochis, y les voy a hablar sobre unos temas de embriología. El primer tema sería el desarrollo de los genitales masculinos y femeninos externos. Aquí va a entrar un subtema que es la determinación del sexo fetal. Después les voy a hablar sobre el desarrollo del conducto inguinal y por último el descenso de los testículos y de los ovarios. Lo primero que les voy a hablar sería el desarrollo de los genitales masculinos. A medida que el folio aumenta de tamaño y longitud va a ir formando el pene. Los pliegues uretrales son estos, los puntitos 3. Estos contribuyen a las paredes laterales del pene. Entonces, los pliegues uretrales se fusionan entre sí como se ve en el punto 4 y va a formar la uretra esponjosa. El ectodermo de la superficie también se va a fusionar y va a formar la rafa del pene, que es el punto 5. Esto va a hacer que la uretra esponjosa quede por dentro. En el extremo del glande del pene va a haber una inervación del ectodermo que se va a formar el cordón ectodérmico. Este va a ir a la raíz de la uretra esponjosa. A medida que el cordón se canaliza, su luz une la uretra esponjosa formada previamente. Esto va a caracterizar la parte terminal de la uretra. Durante la semana 12 va a haber otra inervación, que esta va a circular en el ectodermo en la superficie del glande. Cuando esta inervación se destructura, va a formar el prepucio, y el prepucio es un pliegue de piel que desempeña una función de cobertura. Para continuar, les hablaré sobre el desarrollo de los genitales femeninos. El folio primordial se va a convertir generalmente en el clítoris, ¿no? Después, los pliegues uretrales no se funcionan por completo, al menos más que en su parte posterior, como se ve aquí. Y esto se van a unir formando el frenillo de los labios menores. Las partes no fusionadas de los pliegues se convertirán en los labios menores, como se puede ver en la imagen. Los pliegues labioescrotales se fusionan en la parte posterior igualmente que la anterior, ¿no? Entonces, va a ser al nivel de la comisura del labial posterior y en la comisura labial anterior y en el monte del pubis. Los lados de los labios escrotales que no se funcionaron se van a convertir gradualmente en los labios mayores. La determinación del sexo fetal, la visualización se hace por medio de una ecografía. La posición del feto impide una visualización adecuada del peritoneo en el 30% de los casos. Aquí les pongo una ecografía de un feto masculino de 33 semanas. Donde les marco, eso viene siendo el escroto y en la flechita viene siendo el pene. Seguimos con el desarrollo de los conductos inguinales. Estos representan el trayecto que siguen los testículos desde el descenso de la pared abdominal dorsal a través de la pared abdominal anterior del escroto. Se van a desarrollar en los dos sexos. Y a medida que degenera el mesenefro, cada lado del abdomen desarrollará un ligamento, que es el gubernáculo, a partir de un polo caudal de la glonala. Este se va a discurrir oblicuamente a través de la pared abdominal anterior en el desarrollo de la zona del futuro conducto inguinal. Se va a unir caudalmente a la superficie interna de las tumefacciones labioescotrales. En la imagen se puede observar el proceso vaginal, que es una evaginación del peritoneo. Se va a desarrollar por adelante del gubernáculo y se hernia a través de la pared abdominal a lo largo del trayecto construido por el gubernáculo. Bueno, entonces seguimos con el descenso de los testículos. Esto se asocia al aumento del tamaño de los testículos y se atrofia del mesonefros, lo que permite el movimiento caudal de los testículos a lo largo de la pared abdominal posterior. La atrofia de los conductos parasoméfricos, lo que permitirá que los testículos se desplacen a través del abdomen hasta los anillos inguinales profundos. Aumento de tamaño del proceso vaginal que guía al testículo a través del conducto inguinal hasta el escroto.
En la semana 26 los testículos se encuentran fuera del peritoneo. Este cambio de posición se produce a medida de la pelvis fetal, aumenta de tamaño y se alarga el cuerpo y el tronco del embrión. Entonces el gubernáculo origina el anclaje del testículo en el escroto y guiará su descenso hasta lo último. El descenso de los testículos a través de los conductos inguinales hasta el escroto suele iniciar en la semana 26 y en algunos fetos dura de 2 a 3 días. Los dos testículos se ubican en el escroto hacia la semana 32 aproximadamente. Desciende durante los primeros 3 meses tras el parto. Después que ambos están alojados en el escroto, el conducto inguinal se contrae alrededor del cordón espermático. A medida que los testículos y los conductos deferentes descienden, quedarán rodeados por extensiones faciales de la parte abdominal. Una de ellas sería la extensión de las fascias transversales. Esta se convierte en las fascias espermáticas internas. Otra sería la extensión del músculo y las fascias oblicuas internos. Se convierte en el músculo y las fascias cremastéricos. Y por último, la extensión de la aponeurosis oblicua externa, que se convierte en la fascia espermática externa. En el interior del escroto, el testículo se proyecta hacia el extremo distal del proceso vaginal. Durante el periodo perinatal, el tallo de la extensión del proceso vaginal suele oblitarse y forma una membrana serosa, que es la túnica vaginal. Esta cubre la parte anterior y las partes laterales de los testículos. Y por último, para terminar este video, les voy a hablar sobre el descenso de los ovarios. Los ovarios también descienden desde la región lumbar de la pared abdominal posterior y se reubican en la parte lateral de la pelvis, pero no pasa de la pelvis ni se introduce en los conductos inguinales. El gubernáculo está unido en el útero cerca de la zona de unión de las trompas uterinas. La parte craneal del gubernáculo se convierte en el ligamento ovárico, mientras que su parte caudal forma el ligamento redondo del útero. Los ligamentos redondos pasan a través de los conductos inguinales y finalizan en los labios mayores. Este proceso vaginal, que es realmente pequeño en el feto de sexo femenino, suele obliterarse y desaparece mucho antes del parto. La persistencia del proceso vaginal en el feto del sexo femenino se denomina proceso vaginal del peritoneo o canal de Nock.